El control total. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Revelación, capítulo 13, versículo 16. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Realmente ese es el hombre bajo el dominio del anticristo. Así es, ese es el hombre bajo el dominio del anticristo. Nosotros miramos que bajo el anticristo todos, absolutamente todos, sin excepción, se volverán hombres de vidrio y así serán completamente controlados. Miramos nosotros el control total. ¿Pero qué es el control total? El control total es el sistema de control de la bestia, el 666 del anticristo. Pero vamos a ver realmente quién es ese anticristo y vamos a la palabra del Señor. Vamos a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice: está escrito, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Cuando Dios dice que ya está escrito es porque la palabra nos muestra que hay poder. Hay poder, dice la palabra del Señor, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Ya está nación, ya se reveló ese misterio de la iniquidad. Cuando Dios habla en su palabra que ya está nació en el misterio de la iniquidad, se está refiriendo a ese hombre de pecado, a ese hombre depravado, a ese hombre de maldad. Se está refiriendo directamente al anticristo. Pero Dios dice en su palabra, y lo sigue diciendo, allí hay un punto y una coma, dice: solo que hay quien a la presente lo detiene. Así dice Dios en su palabra. Solo que hay quien a la presente lo detiene. Y nosotros miramos que la única persona que puede tener semejante engendro del mismo diablo y los demonios, que el Señor los reprenda aquí en la tierra, porque Él ya fue vencido. Satanás ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él está bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Esa es la verdad. Es la iglesia de Jesús, es el elemento que frena la manifestación del anticristo en la tierra. Es la iglesia de Jesús, esa iglesia, esos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Cristo y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Esos hombres y mujeres que han hecho un compromiso con Dios, esos hombres y mujeres que han hecho ese compromiso, que han abierto su corazón y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Son las oraciones de los santos. Dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación, capítulo 5, versículo 8, parte B, parte final, dice: todos tenían arpas y copas de oro. Así lo dice Dios en su palabra, está, que todos tenían arpas y copas de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Porque las oraciones que hacemos aquí en la tierra, como intercesores, cuando yo hablo de intercesor, me estoy refiriendo cuando nosotros nos colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos delante, en línea con el mismo diablo y los demonios, y los reprenda. Como lo decía antes, Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él está bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la iglesia, y Él tiene que someterse a esa autoridad, a la autoridad que le ha dado Cristo Jesús, Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, Jehová Dios de los cielos, a la iglesia, a ese remanente. Tiene que someterse a la autoridad, porque así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice: os he dado autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada os dañará, porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón que está en el mundo. Bien. Entonces miremos que la iglesia de Jesús es el elemento que frena esa manifestación del anticristo en la tierra a través de las oraciones. Así dice la palabra, que nuestras oraciones suben al altar de Dios y son depositadas allí en esas copas de oro. Bien, sigue diciendo la palabra: solo quien la presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado. Mírenme, Dios nos está diciendo, sigue nuevamente, dice: hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Allá hay otro punto, otra coma, pero hasta que Él sea quitado del medio. ¿A quién se está refiriendo Dios en su palabra? Si estamos viendo el sistema del control de la bestia, el sistema del control total, de ese 666 que habla Dios en su palabra, y escrito está, esa que dice Dios en su palabra, en el libro de Revelación, capítulo 13, versículo 16, dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
Entonces, estamos viendo, es el sistema del control total del anticristo, de ese hombre de pecado. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, se refiere, dice, hasta que él a su vez se ha quitado el medio. Se está refiriendo a la iglesia de Jesús, que cuando Cristo venga por esa iglesia, por ese remanente, porque prácticamente lo que podemos ver es un remanente, lo que se va a ir allí con Cristo Jesús, se lleva también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto que ha gobernado ahora lo vamos a ver a través de un gobierno netamente, de un engendro puesto por el mismo diablo, y los demonios lo reprendan. Por eso es que Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final, dice que Él no quiere que nadie, que Él dice que todos lleguemos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se quede, sino que toda su iglesia marche con Jesús, el Cristo. Todos primero resucitarán los que han muerto en Cristo Jesús, los que han dormido, y luego los que habremos quedado, nos reuniremos juntamente con Él en las nubes. Así dice Dios en su palabra y escrito, y Él no quiere que nadie se quede, sino que todos nos vamos, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso le está hablando a la iglesia que debemos de orar, que debemos de interceder. ¿Por qué? Porque esa iglesia despierta, porque esa iglesia es que está dormida. Estamos viendo el sistema del control total, ese sistema de la bestia, el 666 del anticristo. Estamos viendo ese microchip, control total. Eso es lo que estamos viendo, ese microchip, y en qué área, en qué parte, o en qué parte de esa tribulación, de ese gobierno, se colocará eso. Bien, entonces seguimos viendo que es cuando Cristo venga por su iglesia, entonces este hombre se manifestará. Así lo dice Dios en su palabra, y es que estaba en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25, dice en una de sus apartes, dice que él tratará de cambiar los tiempos. Pero ¿por qué dice que tratará de cambiar los tiempos? Porque ya los está cambiando, porque nosotros vemos que a partir del año de 1980, del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, todas estas profecías han sido reveladas. Y miramos que Dios dice en su palabra, y está en el capítulo 12, versículo 4, dice que Dios le dice a través del ángel, le dice a Daniel, cierra esas palabras, séllalas hasta el tiempo del fin. Y ya el tiempo se acabó prácticamente. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra por su iglesia. Hermano y hermana, Dios le habla a la iglesia. Despierta, iglesia. Esa iglesia que duerme totalmente, que está en un letargo. Dios le está diciendo que en esa época los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Y nosotros vemos como la ciencia ha aumentado, como los hombres corren a tenor de que el tiempo se acorta. Los hombres corren más y más de aquí para allá, de allá para acá, y todo está dado. ¿Para qué? Para que ese hombre de pecado que habla Dios en su palabra, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor su venida. Mire, y entonces se manifestará ¿quién? Se manifestará ese hombre de pecado, ese engendro del diablo se manifestará allí, aquí en el mundo. Dice la palabra del Señor, y sigue diciendo, dice la palabra, inicuo cuyo venimiento es por obra del mismo diablo, y los demonios lo reprenda con gran poder y señales, mentirosos, porque él ha sido el padre de la mentira. Así lo dice, y homicida. Así lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 8, 44. Así lo dice, y con todo engaño e iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, esa realidad. Ese es el control total, estamos viendo el control total, el sistema del control de la bestia, de ese anticristo, la marca de la bestia. Estamos viendo esa marca de la bestia. Se trata, como se ha dicho, del número de hombre, el 666, y todos los que adoran a la bestia recibirán esta marca. Toda la economía mundial se organizará y funcionará bajo la dicha marca del 6. Y si nosotros miramos que el 6 es el número de hombre por haber sido creado en el sexto día. Santo, 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 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Ese es el control total, el sistema del control de la bestia, el 666, el anticristo, el microchip. Eso es lo que estamos viendo, el número de hombres. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número del nombre, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Revelación 13, 16 al 18. Eso es lo que dice. Ahí está el cumplimiento de las profecías. Ahí está el cumplimiento de las profecías. El sistema del control de la bestia, el 666. Nosotros vemos que en este video su autor, este que está hablándole a ustedes a través de este video, a través de las redes sociales, muestro de manera comprensible en qué medida ha avanzado ya el mundo sin percibirlo en la era del anticristo. Al mismo tiempo, la iglesia de Jesús es seriamente exhortada a prepararse para el momento del arrebatamiento. Estamos viendo lo que es el control total, ese control del sistema, el sistema del control de la bestia, el 666, el anticristo, el microchip. Bien, hermanos y hermanas, les habló a un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones del Señor Jesús de Cristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentre. Amén.